Mientras ellos sigan diciendo mentiras, nosotros seguiremos diciendo la verdad. A continuación le doy la cordial bienvenida a Daniel Granja, experto en comunicación política, preguntándote primero sobre este hecho de el retorno de la tabla de consumo de drogas que Daniel Noboa tanto criticó en campaña, pero que, al parecer, ya retornó gracias a su bancada ADN, que prácticamente votaron en masa. ¿Es esto así? ¿Volvió la tabla de consumo de drogas al Ecuador y en este caso al nuevo Ecuador? Bienvenido. Hola, querido Frank, qué gusto estar contigo. A ver, la tabla de umbrales, como tú bien decías, ahora son parámetros, ¿no? Esta gente es tan básica y tan poco llena de luces que prácticamente le mintieron al pueblo ecuatoriano una vez más. Y esto prácticamente no se puede eliminar, la tabla de umbrales. Lo tiene Australia, lo tiene Estados Unidos, lo tiene Francia, lo tiene Italia, lo tienen los países más desarrollados. Si se elimina esta tabla de umbrales o ahora como le dicen de parámetros, no tendríamos un esquema para poder distinguir entre un consumidor y obviamente un narcotraficante. Entonces lo que volvieron a hacernos amiguitos y amiguitas que nos ven y que les encanta sostener estos cartones, que muy pronto no sé si les va a servir para los apagones que volverán dentro de poco, En es plena campaña mentirte una vez política. más y reírse en la cara del pueblo ecuatoriano, ¿no? Así que una vez más está comprobado que estamos gobernados por mitómanos y por sociópatas, pero esto no es nuevo, ¿no? Es una mancha más al tigre de lo que han hecho a lo largo de estos meses de gestión, en donde han destruido prácticamente el tema de la verdad, que es la prioridad por parte de un primer mandatario, y lo más fuerte y triste del asunto es que no han hecho ninguna obra en cerca de más de 18 meses que están en el poder. Se habla de que cambiaron, o uno de los temas de fondo que cambiaron es pasar de umbrales a parámetros, así lo dice en la ley y en la transitoria. Esto no es lo mismo, o sea, umbrales y parámetros no viene siendo lo mismo para catalogar a un consumidor y diferenciarlo de un microtraficante. Es que, Fran, es lo mismo. Prácticamente ya te mencioné que los países más avanzados tienen esta tabla de umbrales para distinguir justamente quiénes son los consumidores, que además es gente que está totalmente enferma en relación o son víctimas del sistema, y quiénes son los narcotraficantes, quienes a través de estas sustancias envenenan al pueblo ecuatoriano y se llenan los bolsillos. Entonces, lo que volvieron a hacer es utilizar una estrategia política para denostar a la revolución ciudadana y para indicar que prácticamente el narcotráfico se expandió aquí gracias a esta tabla de umbrales, ¿no? A esta tabla de umbrales que debería ser el concepto idóneo, pero lo politizaron durante la campaña política y ahora se les cae una vez más la máscara, ¿no? Porque prácticamente la posesión siempre ha sido un delito, siempre y cuando se distribuya, se mercantilice la droga, es decir, se comercialice. Pero como venía mencionando antes, siempre y cuando sea para consumo personal, esto no significa que tú vas a entrar en la cárcel, pero hubo una campaña gigante para demonizar esta propuesta que, como lo mencioné anteriormente, está en los países más avanzados del mundo, como España, como Italia, como Estados Unidos incluso. A diferencia de lo que se dijo en campaña, Daniel Noboa parece ser que, y además de lo que dijo en campaña, recordarán cuando rompió la tabla de drogas, supuestamente, ¿no? Pero hubo un dictamen de la Corte Constitucional, hubo algunas cuestiones, ya que en la Constitución, en el Código Orgánico Integral Penal, se tiene que hacer estas diferenciaciones. Y nada más como un paréntesis, en Ámsterdam, la primera ciudad en el mundo en haber legalizado las drogas y la prostitución, muchos pensaron que se iba a convertir en la Sodoma y Gomorra de Europa, y no solo de Europa, sino del mundo, y además de eso, en el fumadero. Pero, a diferencia de aquello, lo que pasó es que los niveles de consumo se redujeron de manera
histórica y los niveles de violencia de igual manera, porque el tema de la inseguridad y de la violencia está precisamente en la distribución y comercialización de la droga, no en el consumo per se. Pero bueno, eso sería para un tema a posteriori. Daniel, hay una cuestión también de fondo dentro de esta ley de solidaridad nacional, que bueno, algunas veces ya la hemos analizado y de solidaridad nacional tiene muy poco. Bueno, solidaridad quizás sí para los grandes empresarios y a los grupos más poderosos del país que van a donar pistolitas o que van a donar chalecos a la Policía Nacional. Lo que dice en el artículo 228 del Código es lo siguiente: el fiscal o juez competente diferenciará y determinará si las sustancias estupefacientes o psicotrópicas son para consumo personal o destinadas al tráfico ilícito. Aquí ya no se habla de tener unos parámetros como antes se tenía, 0,10 gramos de base de cocaína, 1 gramo de marihuana, entre otras cuestiones. Y ahí yo te pregunto, ¿y ahora cómo van a hacer los jueces para determinar si era una persona consumidora o si era un microtraficante? O sea, ya se queda esto de manera ambigua al libre criterio de la entidad pertinente. Sí, es una ambigüedad, ¿no? A ver, pero si este señor rompió justamente esta ley, hay que devolverle al Scotch, porque si esta tabla de umbrales, mi querido Frank, y al público que nos está viendo en este momento, prácticamente es eliminada, entonces vamos a triplicar el número de personas que ya están hacinadas en las cárceles del Ecuador, cárceles que de por sí sirven para que se perfeccione el crimen organizado y en el tema más fuerte contra la dignidad humana, las personas que tuvieron penas menores son utilizadas como mulas, son utilizadas incluso para la prostitución interna de los presos y allá adentro, ahí ellos controlan estos pabellones, ¿no? Que están distribuidos entre las bandas organizadas, entre los choneros, entre los chone killers, entre los lobos, donde prácticamente ellos tienen el control de los pabellones. Y esto te deja en evidencia que esta desconexión entre el mundo de TikTok del señor Novoa y lo que pasa en la realidad palpable es atroz, es atroz. Mientras estas personas de ADN silencian a la oposición, no les dan paso a los asambleístas de la Revolución Ciudadana para que ellos puedan incluso hacer aportes para estos mamotretos de proyectos de ley que ahora ya están prácticamente oficializados. Por otro lado, tenemos esto, ¿no? Un mundo con hitos donde no se puede distinguir incluso el gramaje, donde tú puedes distinguir quiénes son los consumidores, como lo dije anteriormente, que son personas enfermas y que necesitan la asistencia del Estado a nivel médico y a nivel psicológico, y quiénes son estos grandes narcotraficantes que han llenado de violencia y terror el Estado ecuatoriano, donde prácticamente han utilizado la banca ecuatoriana, para lavar cerca de 5.000 millones de dólares. Pero esto no se habla aquí, ¿no? Acá estamos hablando prácticamente de cómo tienen esta vehemencia para que el correísmo se desgrane. Tres asambleístas se fueron, mi querido Frank, tres de 60 y pico. Mientras Pachacuti, esto sí es un desgrane total, ¿no? Prácticamente de los nueve, me parece que son, se fueron siete, pero ellos te ponen la prisma en otro lado para que no te dejen ver la evidencia palpable, que ha sido una ficción, que ha sido fake news, este tema de que eliminaban el tema de los umbrales, pero lo más grave ahora. No tenemos una determinación en cuanto a la cantidad y esto puede degenerar en que muchas más personas que están enfermas, que son drogadictos o adictos a sustancias ilegales, llenen estas cárceles que prácticamente aquí habían decapitaciones, estas cárceles donde tiene el control el crimen organizado y el gobierno de Daniel Noboa está haciendo TikToks mientras prácticamente se están violando los derechos de personas que han ido ahí por delitos menores. Que decir a propósito de esa nueva baja de la Revolución Ciudadana y que sin ese voto clave no habría pasado la ley. ¿Qué decir al respecto?
Y te manifiesto aquello porque parece ser que volvió el hombre del maletín. En el pasado recordamos a María Paula Romo repartiendo hospitales, repartiendo la cosa pública, cargos y demás. Y en este caso parece que volvió, porque hay un asambleísta de la Revolución Ciudadana que en cambio denunció que se querían reunir con él en el Parque La Carolina de la ciudad de Quito para precisamente hacer que se voltee, pero vemos que por otro lado lograron conseguirle al asambleísta de Galápagos. A ver, a mí me parece que lo más grave del asunto es que se legitimen estas prácticas donde sí se pone de manifiesto el traidor, que es este asambleísta David Arias por la provincia de Galápagos, pero dejamos de ver lo otro, que es prácticamente el tema de cómo a través de prebendas económicas el gobierno nacional, el gobierno del cartón y del TikTok está comprando conciencias fáciles de venderse al mejor postor. En este caso, este asambleísta David Darias y esta asambleísta de Los Ríos, que apenas llegó o inició el periodo parlamentario, se hizo independiente, entre comillas, ¿no? Y luego selló un pacto con ADN al punto que le dieron un puesto en el mini congresido de la Asamblea Nacional que se llama el CAL y de este TikToker llamado Sergio Peña, que decía que por su cantidad de seguidores es que la Revolución Ciudadana le llamó a él, ¿no? Cuando este señor no sacaría ni 10 votos, nadie le conoce en su barrio, pero deja de lado el músculo político, que es quien ejerce la mayor potencia y quien te da un curul. Esto es lo de fondo, mi querido Frank, que a través de temas de intercambios clientelares, perdón, se venden personas como este señor David Arias, como esta señora de Los Ríos, que dejaron que un prestamito que superaba el $1.000.000 se evapore prácticamente, ¿no? Entonces, estamos perpetrando aquí que un gobierno ilegítimo, a través de grandes chequeras, rompe conciencias frágiles, como estos tres desprepentos que acabé de mencionar, pero lo de fondo es esto, ¿no? Que la democracia no se respeta y obviamente que a través de todas estas campañas, primero de miedo, luego de hostigamiento. Y si ya no caes por eso, te chantajeo a nivel económico, ¿no? Es prácticamente una política gangsteril, es una política mafiosa la que está implementando el señor Daniel Noboa, pero como todo da vueltas en la vida, mi querido Frank, estos desperpentos que en un momento se vendieron a Daniel Noboa, obviamente a ellos no les debe una conciencia para estar dentro de esas filas, sino el vil dinero. Y pronto, dentro de pronto, estas personas se van a vender a otro mejor postor. Puede ser incluso los socialcristianos o personas independientes que traten de hacer otro tipo de bancada dentro de la Asamblea Nacional. Y ahí vamos a ver hasta dónde les duran estos traidores de la patria. El tema de que mencionó también José de la Gasca, dijo en una entrevista que prácticamente con esta ley se había enterrado la tabla de consumo de drogas y que ahora se prioriza, le estoy parafraseando al ministro, se prioriza el tema de la salud pública, de abordar el problema desde la salud pública. Pero uno se pregunta, Daniel, ¿es esto así? ¿Es tal y como dice el ministro José de la Gasca que se enterró prácticamente la tabla de consumo de drogas y ahora sí van a ver el tema de salud pública? Permíteme reírme como lo hice anteriormente para no llorar. A ver, la salud pública aquí en este país se cae a pedazos. Hay personas que para obtener un turno del IES deben prácticamente aguardar cerca de 6 meses o un año. Incluso afectados de gravedad que necesitan atención prioritaria y van a los dispensarios públicos del Ecuador, se mueren en los pasillos, se mueren, agonizan en este país que se cae a pedazos. Y es porque no existen rubros específicos para darle mantenimiento a los hospitales que construyó la Revolución Ciudadana, no como estos semáforos que inauguró Guillermo Lazo, porque es lo único que pudieron hacer, ¿no? Y prácticamente lo han destruido todo. Entonces,
No es que exista aquí una idea de que a través de la salud pública vamos a contener a las personas que están sufriendo este padecimiento tan horroroso como es el narcotraficante. Son ficciones. O si no, vayan a Santa Elena. Vayan a Santa Elena y miren la cantidad de personas que están agonizando incluso en calles públicas, donde hay zombies, mi querido Fran, y público que nos está viendo en este momento, hay zombies. No hace falta viajar a Estados Unidos, donde hemos visto estos crímenes tan atroces que hacen con las personas pobres, ¿no? Porque prácticamente las personas pobres son las que agonizan en las calles, mientras los añaditos o las personas que tienen dinero, ellos sí van a clínicas privadas donde pueden desintoxicarse, ¿no? Pero solamente vayan a Santa Elena y miren una casa en específico, van a ver una cantidad de personas que están agonizando. Y esto es por falta de recursos que el Estado no dota para que puedan tener tanto el tema de los hospitales, un buen mantenimiento, y peor, el tema de los insumos médicos. No hay insumos médicos en este país. Las personas especialistas en áreas de salud, como son enfermeros, como son enfermeras, como son doctores, tienen que a veces operar en situaciones insalubres, insalubres. Hay reportajes donde incluso este pasquín de la derecha, de Guillermo Lazo, Ecuarriza, le dicen por ahí, demuestra que hay oxidaciones, que hay incluso en los pisos llenos de agua, que hay moho en las instalaciones públicas porque han deteriorado todo lo público durante estos 8 años de permanente campaña de destrucción. Así que, señor de la Gasca, usted es un farsante, es una persona que le cogía el maletín a Marcela Guiñaga y ahora sí tuvo una oportunidad como este señor David Arias, como este señor Sergio Peña, para a través de la mentira y la calumnia ser alguien en la vida. Es lamentable, es triste lo que está ocurriendo, pero esto es una más de las tantas ficciones que se están armando aquí en el Nuevo Ecuador. La ley exige que el Estado diseñe planes, programas o proyectos destinados a atender y rehabilitar adicciones. Esto también constaba en la ley anterior, dicho sea de paso. Son parte de las similitudes que hay entre la ley que se promulgó durante el correísmo y la ley del novoísmo, por así decirlo. Pero, Daniel, yo veía algunos planes del 2007 al 2017 para precisamente rehabilitar a las personas que podrían llegar a caer en las adicciones, más allá del consumidor habitual. Pero en el nuevo Ecuador, ¿crees que esto se vaya a cumplir, que el Estado vaya a diseñar planes y programas para rehabilitar a los que puedan ser considerados adictos? No les interesa en lo absoluto. Su única misión aquí, así sea muy duro lo que voy a decir en este momento, es matar a la gente pobre. O si no, veamos cómo, por ejemplo, a diario son asesinadas personas inocentes que mueren por estos eufemismos tan baratos que tienen, ¿no? De mencionar que ellos han estado en un lugar donde no debían estar. Es muy lamentable, incluso me parece que hace un día atrás vimos que una persona que manejaba una tricimoto en la provincia de Guayas, una bala asesina le mató, cegó su vida. Entonces, la derecha lo único que le interesa es magnificar sus ganancias a costa incluso de los pobres. O si no, vayamos a ver este negociado que ya lo vamos a tratar en este momento de Progen, donde prácticamente más de 100 millones de dólares se embolsicaron a una empresa fantasma. No tienen ningún afán para que los pobres salgan de la pobreza. Al contrario, quieren extremar estas medidas para que existan muchos más pobres y obviamente desde estas condiciones ellos van a darles asistencialismo, ¿no? Como es una fundita de arroz, como es una fundita de sal, una fundita de azúcar, lo que hacía el padre de Daniel Noboa, esta es su única política, pero diseñar políticas integrales donde el Estado sea parte y obviamente solucione estos problemas, no lo van a hacer, no lo van a hacer en lo absoluto. Ellos quieren perpetuar a mucha más cantidad de gente en la pobreza y en la extrema pobreza, porque en base a eso nos dominan, ¿no? Como lo dijo Simón Bolívar.
Nos han dominado más por la ignorancia que por la fuerza, solía decir precisamente el Libertador. En torno a todo esto, ¿crees que, y para lo de fondo, muchas personas dicen regresó la tabla de consumo de drogas, otras dicen que no, que hay cambios significativos? En conclusión, ¿qué podrías decirnos de esta ley que se incorporó, de este articulado que se incorporó en la Ley de Solidaridad Nacional? Al final de cuentas, ¿qué mismo? ¿Volvió la tabla? ¿No volvió? ¿O qué es lo que ocurrió con, con lo que pasó en el Parlamento ecuatoriano? A ver, en primer lugar, ellos utilizaron como estrategia política el tema de la tabla de drogas, donde prácticamente demonizaron a la Revolución Ciudadana, culpándoles de que tanto el narcotráfico como el tema de las adicciones se propagaron en base a esta, entre comillas, malhadada ley, cuando en realidad, como ya lo venía explicando hace minutos atrás, la tabla de umbrales es utilizada por naciones avanzadas como Japón, como Estados Unidos, como Italia, porque en esta tabla de umbrales nosotros podemos distinguir entre los enfermos de esta patología, de estas adicciones, versus quienes se enriquecen en base al narcotráfico. Así que una vez más, amiguito y amiguita, que votaste por estos TikTokers y esta familia que hace más de 50 años se ha enriquecido en base a la explotación laboral, te digo a ti que te mintieron en la cara, te mintieron de una forma ya incluso demasiado descarada. Entonces te ruego a ti que investigues, que utilices estos medios de comunicación alternativa, donde nosotros rompemos las narrativas oficiales, donde Ecoavisa, donde incluso Teleamazonas hicieron una campaña atroz durante 1 o 2 semanas antes de terminar la segunda vuelta, donde decían que esta tabla sirve para el narcotráfico, que el narcotráfico está asociado con la revolución ciudadana, que es por eso que somos uno de los países más violentos de América Latina, cuando en realidad es todo lo contrario. Esta tabla sirve para enfocar los esfuerzos en capturar incluso, no en capturar, sino en distinguir entre quienes son, quienes padecen este daño tan horrible que es la adicción a las drogas y quiénes son los grandes narcotraficantes que mercantilizan este producto y obviamente se enriquecen a través de un drama humano. Así que es momento de despertar, es un momento de saber distinguir cuáles son las ficciones de un régimen mentiroso y quiénes son las personas que bregamos para que tú puedas tener elementos y sepas defender tu verdad, que es la verdad del pueblo ecuatoriano. Han sido las apreciaciones de Daniel Granja, experto en comunicación política. En esta primera parte, vamos a la segunda parte y antes de eso, amigas y amigos, recuerden que sus comentarios son valiosos para enriquecer el debate nacional, así que háganlo a través de En Retrospectiva, suscríbanse al canal, dejen su épico pulgar arriba y también compartan la transmisión, las entrevistas, los fragmentos, los segmentos, cada uno de las publicaciones que estamos haciendo diariamente con En Retrospectiva, ya lo saben, aquí contando verdades en cantidades industriales y en proporciones monumentales. Vamos a cerrar esta parte con esa imagen de precisamente Daniel Noboa rompiendo la tabla y ahora recogiendo la tabla de drogas, la tabla de consumo. Me pareció genial ese meme que le sacaron a Novita. Bueno, se le asocia bastante Magnífico. Novita de Novoa, así que ahí lo cerramos para ustedes también, amigas y amigos. Seguimos con Daniel Granja, experto en comunicación política, abordando esta aprobación de la ley orgánica de inteligencia con 77 votos. Quiero insistirte en ello. Si no hubiese estado Arias, el ex asambleísta de la Revolución Ciudadana, no habría sido posible que se pueda dar esto. ¿Qué decir al respecto? Daniel Noboa está jugando con el gran aparataje estatal que tiene para poder comprar conciencias de las demás bancadas. Daniel. Sí, compró conciencias y cuando Pao Cabezas le preguntó a este esperpento de la democracia de Galápagos
por qué votó a favor de una ley que te va a espiar permanentemente. Él dijo que estaba bien hecha la ley, ¿no? Pero vamos tecla a tecla a desmontar esta ley de espionaje. No es una ley de inteligencia, es una ley de espionaje que vamos a tener algunos bytes donde vamos incluso a demostrar la gravedad de esta ley tan perniciosa que, citando a ese gran filósofo Foucault, prácticamente está hecha para que te vigilen y posteriormente te castiguen, ¿no? O sea que prácticamente la ley de inteligencia no podría tener ese aspecto para realmente combatir al crimen organizado y al narcotráfico, sino sería utilizada para perseguir adversarios políticos, tal y como lo dijeron algunas asambleístas. Ya la citaste a una, Paola Cabezas, escuché también a Yairén Noriega decir eso en algunas de sus intervenciones en los medios tradicionales. ¿Es este el fin real de esta ley orgánica de inteligencia aprobada por la Asamblea Nacional? Sí, totalmente. Es una ley muy perniciosa para el pueblo ecuatoriano. Incluso les voy a citar un ejemplo que no lo digo yo, sino lo dice Gabriela Goldman, quien fue ex esposa de este señor Daniel Noboa, que ella mencionó y denunció cuáles eran las prácticas autoritarias de Noboa, ¿no? Y dice lo siguiente, Gabriela Goldman, en una intervención que tuvo en la Asamblea Nacional. No solo comenzó a atacar mi integridad emocional, sino que a través de terceros pretendió obtener información médica de mi ginecólogo. En estas manos estamos entregando esta ley de espionaje, amigos y amigas que nos está viendo en este momento, para prácticamente violen todo el tema de tu intimidad personal, el derecho a organizarse, a reunirte libremente, el derecho de que exista privacidad de tus comunicaciones, en tus llamadas telefónicas, en tus mensajes de WhatsApp, en tus mensajes de Telegram, los mensajes que envíes en cualquier plataforma digital ya no van a ser privados, sino que ahora el gobierno nacional tendrá la potestad de, a través de todo este aparataje institucional que han configurado mediante el sistema de inteligencia, dirigido además por una autoridad designada por el presidente de la República, que podrá vigilarte incluso sin una orden judicial. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando en realidad? Que ustedes, no O ustedes, sea me que vamos refiero en a tener una particular. Gestapo prácticamente. Se va a legitimar una Gestapo en el Ecuador. Va a ser legal que nos escuchen a través de nuestros teléfonos inteligentes, Smart TVs y demás recursos tecnológicos sin un recurso judicial. O sea, una Gestapo en el Ecuador prácticamente. Es que es así, ¿no? Y Gestapo es fuerte el término, pero lo has dicho bastante bien, que la Gestapo, para quienes no lo conocen, fue la policía de Hitler, ¿no? Son de aquí, prácticamente hacían atrocidades a través de estos malos elementos, malos seres humanos. Y vamos a adentrarnos a esta ley, ¿no? Que prácticamente crearon todo un aparataje institucional llamado sistema de inteligencia dirigido por una autoridad designada por el presidente de la República, donde podrán vigilarte sin una orden judicial a través, cáete de espaldas, Frank, a través de las Fuerzas Armadas, a través de la Policía Nacional, del SRI y de las aduanas, al punto incluso de que podrán crear identidades falsas a través del SRI, a los espías encubiertos, al punto de que sin orden judicial podrán requerir las bases de datos de todas las instituciones públicas con información de cualquier sospechoso, ¿no? Sospechoso, si así lo considera el sistema y los subsistemas de inteligencia que se están fraguando aquí en este régimen autoritario. Y además, las operadoras de telefonía móvil estarán obligadas a entregar información sobre Así los es. usuarios para el desarrollo de operaciones de inteligencia y contrainteligencia. E insistimos en ello, amigas y amigos. Para eso no se necesitará de un juez que respalde el debido proceso. Pero Daniel, ahí algunos dicen, pero bueno, la intención del nuevo Ecuador, poniéndome en el lado del abogado del diablo, es buena, es tratar de combatir al crimen organizado y a los GDOs. En realidad, ¿harán esto el nuevo Ecuador de Daniel Noboa? ¿Para esto servirá la ley orgánica de inteligencia? A ver, como mencioné, es la propia ex esposa del señor Novoa
quien le solicitaba a su médico particular, a su ginecólogo, que le dé los exámenes de la señora Goldman. Y para Imagínense ello, esto. y para ello tenemos preparado el video. Producción me acaba de confirmar. Vamos a escuchar precisamente las palabras de la ex esposa de Daniel Noboa. Vamos a continuación. Mi ex esposo ha instrumentalizado a mi hija. La ha usado como objeto para causarme dolor y mantenerme en constante estado de zozobra. No solo a mi pequeña hija, también a mi padre, a mi hermano y a todas las personas que me han apoyado y defendido. Comenzó en 2019, cuando decidí separarme de él. Estaba embarazada de 6 meses. Lo que pensaba que sería un proceso doloroso, pero necesario, se transformó en una pesadilla. No solo comenzó a atacar mi integridad emocional, sino que, a través de terceros, pretendió obtener información médica de mi ginecólogo. Este tercero, hoy, forma parte de su listado de asambleístas. Este tercero hoy consta del listado de asambleístas. O sea que Daniel Noboa no solo cuando llegó a la presidencia hizo esto, sino que desde antes ya comenzaba a tener estas prácticas de inteligencia y contrainteligencia para atacar a su adversaria, en este caso su ex esposa. Lo mismo va a aplicar en el Ecuador. Esto es una muestra más de estos gobiernos autoritarios. Noboa es una especie de Bukele y Milei criollo. Yo les llamaría en la hacienda bananera, que es el Bukeley Noboa, ¿no? Y esta ley de la Gestapo, del muñeco de cartón, tendrá como objetivo principal instrumentalizar el miedo y ojalá no la violencia. Pero ya vimos en boca mismo de su ex esposa que este presidente de cartón quería obtener informes médicos de su ginecólogo. ¿Qué van a hacer con toda esta información privilegiada que van a utilizar, yo estoy seguro, para perseguir a los opositores políticos, para infiltrar a los movimientos sociales, movimientos feministas, movimientos indígenas y obviamente hacerse del poder y el control total por esta ley de espionaje, que no es una ley de inteligencia como lo quisieron perfumar, ¿no? Es una ley que sirve para espiar a los adversarios políticos y destruir a la oposición en este país. También tenemos el hecho de que se va a poder incinerar los documentos que se generen a través de estos procedimientos de inteligencia y contrainteligencia, después de que la Contraloría lo revise. Pero aquí no le están preguntando a la Contraloría si es que quiere o no incinerar esos documentos. Prácticamente lo que dicen es que la Contraloría revisará y después incinerará estos documentos. O sea que Daniel, estamos a merced de que hagan y deshagan lo que ellos quieran. El nuevo Ecuador es de eso. Es una barbaridad, es una barbaridad porque además vuelven los gastos reservados, pero ahora los llaman pomposamente como gastos especiales, ¿no? Y son reservados porque no hay transparencia. Nadie va a poder controlar desde la sociedad civil, desde la gente, desde tú que nos estás viendo en este momento, estos montos millonarios que se van a utilizar, yo estoy seguro. Y así se presenten acciones de acceso a la información desde la sociedad civil, lo están calificando como reservados, secretos y secretísimos. En esos niveles de categorización están estos gastos reservados que se van a utilizar para la persecución política. Como tú bien decías, no habrá control político porque se califica como estos aspectos que acabé de mencionar. Incluso la Asamblea Nacional no podrá revisarlos. Y como tú bien decías, esto terminará revisando la Contraloría, que además es de Daniel Noboa, y obviamente estos gastos serán utilizados o malversados para que hagan lo que les da la gana. Al punto, si ustedes pueden leer dentro de esta ley, de este mamotreto que se aprobó en base a 77 traidores de la patria, en base a 77 personas que utilizaron el voto del pueblo popular
del pueblo ecuatoriano para irse en contra del mismo, dice lo siguiente: los gastos reservados no estarán sometidos a los procesos de contratación pública. Podrán asignar a dedo a cualquier tipo de contrato para un proveedor. ¿Qué queremos decir con esto? Que no existirían, que no van a existir oferentes, ni tampoco estos procesos van a ser subidos al portal de contratación pública. Es decir, pueden hacer con nuestro dinero, con el dinero del pueblo ecuatoriano, lo que se les dé la reputísima gana. Esto es la ley que acabaron de aprobar 77 traidores que obviamente le dan este panóptico de la vigilancia y el miedo a una persona que no está en sus cabales, como ya lo dijo la propia ex esposa de Noboa, la señora Gabriela Goldman. Y nada más, para también seguir citando lo que acabas y profundizando un poco de lo que acabas de citar, el uso de estos fondos no se someterá a las normas de contratación pública ni tributaria y la información será incinerada por la Contraloría tras su revisión. De manera textual, lo que hace poco les hemos comentado de manera argumentativa. Si esto inclusive recordaba que en Estados Unidos cuando había información clasificada, en algún momento de la historia se desclasificaba. Bueno, acá ni siquiera eso vamos a tener. O sea, no vamos a saber qué hicieron. No sé si se han dado cuenta de lo que esto va a significar. O sea, vamos a estar ciegos, sordos y mudos frente a la inteligencia de Daniel Noboa. Y no porque nosotros queramos, sino porque ellos aprobaron eso para que nadie los pueda fiscalizar. Medios de comunicación, los asambleístas, Contraloría, nadie va a poder fiscalizarlos. Es una cosa que ya se va de los cabales. Yo también a veces pierdo un poquito la capacidad de asombro. O sea, uno ya no sabe si son una raya más al tigre o si es todo el tigre rayado. Vamos a continuación con lo Es que dijo. gravísimo, Fran. Es gravísimo porque prácticamente este remedio de Videla y de Pinochet, como está anclado en la ley, pueden quemar documentos donde constan las actividades de inteligencia y contrainteligencia. Es decir, no vamos a tener ninguna posibilidad de revisar qué hicieron con los fondos públicos, que obviamente pagas a través de los impuestos y son utilizados ahora para espiarte. E incluso yo les digo a estos asambleístas de derecha que aprobaron esta ley: ustedes van a ser los primeros en ser vigilados. ¿O qué creen? ¿Que les da impunidad o un manto sagrado el hecho de ser ADN? Papitos, despierten. Ustedes van a ser los primeros en ser vigilados, porque Daniel Noboa es una persona tan perversa que si tú quieres despertar de este letargo y de esta violencia enquistada durante más de un año por parte de este régimen de derecha, te va a chantajear al punto de que, como tú bien decías al principio, mi querido Fran, las telefónicas deben entregar la información de lo que tú vienes haciendo. Y esto es súper pernicioso. Porque, qué sé yo, tú tuviste tal vez una pelea con tu novio, con tu esposo, con tu esposa, y tal vez utilizaste mal una frase o mandaste una imagen inapropiada. ¿Tú qué crees? ¿Dónde van a ser ventiladas estas imágenes, Frank? En las cloacas que tienen pautadas, como la data, como emergencias, como en este ejército de trolls que van a ser utilizados para satanizar y destrozar tu imagen. Así que las gemelitas Jaramillo, el príncipe Olsen, el deportista, el periodista deportivo Gushmer, que ahora tiene aspiraciones políticas, les digo que tengan un poquito de cautela y que pongan las barbas en remojo, porque ustedes van a ser los primeros en ser espiados y luego quemados políticamente por este régimen. Si no recordamos también a las palabras que dijo Jonathan Parra, que había denunciado que Daniel Noboa le había amenazado con plantarle droga si no se sometía a lo que decía Daniel Noboa en la anterior legislatura. Justo me acordaba de ese momento a propósito de tus palabras y claro, la mejor manera de mantenerlos a raya es precisamente eso. Y qué buena lectura porque es verdad, a los primeros que les va a tener a raya va a ser a sus propios asambleístas. Y no lo olvido, a Jonathan Parra, que
denunció que Daniel Noboa le quería plantar drogas si es que no se sometía a sus caprichos. Vamos a escuchar lo que dijo y vamos a escuchar lo que dijo precisamente la representante del gobierno en una entrevista con Teleamazonas a propósito de la ley de inteligencia. Vamos a escuchar lo que dijo la asambleísta. Vamos adelante a proyectar el video. Vamos a continuación. ¿Cómo desmitificar todo lo que se está construyendo sobre la ley, que viola la intimidad, que da muchos poderes a este nuevo sistema nacional de inteligencia, que violaría o que estaría en peligro la cláusula de conciencia, la protección de identidad, etcétera? No, la única manera de hacerlo es de acuerdo al articulado. La ley es bastante clara sobre los principios del respeto irrestricto a la Constitución. En su artículo 7 hablamos claramente de cuáles son los principios rectores: proporcionalidad, legalidad y derechos fundamentales de los ecuatorianos. Le ponemos candados también al Sistema Nacional de Inteligencia con el artículo 47, en donde indicamos claramente que cualquier información que salga del sistema de inteligencia y de contrainteligencia no podrá ser judicializada o ser utilizada como prueba como tal. El artículo 53 habla claramente sobre el almacenamiento de información, y esta información no podrá ser divulgada por el tema de la confidencialidad, de la reserva. No servirá para ser judicializado. Pero entonces, ¿para qué hacer la ley? ¿Para qué hacer toda esta parafernalia en torno a la ley orgánica de inteligencia? Me pregunto, Daniel. Es paja lo que dicen estas personas. Ya lo dijimos anteriormente, que incluso sin un orden judicial se requerirán las bases de todas las instituciones públicas con información de cualquier, entre comillas, sospechoso, si así lo consideren los sistemas y subsistemas de inteligencia. Esto es una muestra más de estos gobiernos autoritarios. Y lo grave, pueblo ecuatoriano que nos está viendo en este momento, cuáles son los subsistemas de inteligencia que están dentro de este andamiaje utilizado por Daniel Noboa, y ya van a darse cuenta para qué están las Fuerzas Armadas, está la Policía Nacional, el SRI y las aduanas. A ver, yo me pregunto, con el nivel de cooptación del narcotráfico y del crimen organizado que existe en este país, ¿tú no crees, Frank, que incluso por una revancha política te pueden, como decía bien este asambleísta Parra, te pueden colocar, e incluso te pueden montar todo un show indicando que tú eres un tipo pernicioso para la democracia, que tú eres un narcotraficante, que tú eres una persona que violenta a tu pareja? Estas personas, en serio, les dimos un cuchillo, un lazo para que ellos nos coloquen dentro de nuestros cuellos y nos puedan apretar. Es súper pernicioso. Nadie está a salvo de esta ley. Nadie está a salvo de esta ley. Y para los estúpidos que dicen, no, pero si tú no haces nada, que si tú no debes nada, nada temes. A ver. Pongamos los puntos en las IES, ¿no es cierto? No es estas ficciones que se construye desde la ignorancia. Te estamos diciendo públicamente, te estamos diciendo basándonos en este proyecto de ley que van incluso a usar datos de instituciones públicas con información de cualquier sospechoso. Incluso si tú dices, o si en un hipotético caso, si tú pones un comentario en contra de Novoa, ¿tú qué crees que van a hacer con eso? ¿Tú qué crees que van a hacer con eso? Para los que decían es que antes había la CENAIN y la CENAIN espiaba igual que el régimen de Noboa. A ver. Para que tú utilices o gestiones este tipo de situaciones, tú debías tener una orden judicial. Ahora bypasearon este hecho tan importante, y ellos podrán usar instituciones de choque, de fuerza, como son tanto la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, para hacer lo que les dé la gana en este país. Esto es un autoritarismo que ya no tiene nombre, pero tú sigas mirando, ¿no? Estas gestiones de Daniel Noboa, que son prácticas autoritarias de mamarrachos como Milei y como Bukele, pero te embaucan en base al marketing político y te dicen que todo va a estar bien, pero ya en los datos concretos somos el país más violento de América Latina, somos el tercer país donde nuestra propia gente migra
migra de sus provincias, de sus ciudades, porque no han logrado aterrizar este plan Fénix, este hermoso plan Fénix en sus ciudades, y por la violencia, por los sicariatos, por las extorsiones, las propias personas de estas provincias migran a otros lugares más seguros, que cada vez hay más pocos en este país. Una de las cuestiones que quedan en duda también es en torno a si con la anterior ley, tal y como estaban planteadas, Daniel, se podía hacer estos trabajos de inteligencia y contrainteligencia, porque esto o es algo nuevo que está pasando en el país. Y se me viene el caso de el, el sargento, el policía Rodney Rengel. Nunca me voy a cansar de mencionarle a este hombre que debería de ser considerado un héroe nacional. Y ahí te Así pregunto, en es. el caso, él investigó el caso León de Troya, que, pero ahora está reclamando seguridad para su familia. Entonces yo me pregunto, Daniel, ¿esta ley era necesaria o sí se podía hacer con los instrumentos legales que teníamos antes en el país? Se podía hacer, y de hecho, las acciones que hizo Rodney Rengel, donde prácticamente tuvo que pedir permiso a un sistema para que puedan generar este tipo de interceptaciones y puedan dar con mafiosos albaneses que tenían un contubernio con mafiosos de corbata y cuello blanco, como es el dueño de este banquito que dice que lo mejor está por venir, y se pudo desenmascarar y obviamente evidenciar la corrupción de las mafias del crimen organizado con las mafias empresariales del Ecuador, al punto, Frank, de que la investigación León de Troya es la investigación más importante en la historia del país y no tuvieron que inventarse esta ley de inteligencia para que se dé esto. Al contrario, fue todo en base a una estructura que respetaba, obviamente, los derechos y obviamente también todos estas situaciones que estamos viendo ahora están en contra de esto, porque prácticamente Rodney Rengel y la Policía Nacional tuvo que pedir permiso a los diferentes sistemas que configuran el Estado ecuatoriano para generar las interceptaciones, los pinchazos, para que incluso el propio Estado le provea de recursos para que él pueda movilizarse a Manta, a Guayaquil y para seguir a estos indeseables personas que han contaminado de violencia y de droga el país. Pero no tuvo que existir esta ley de espionaje, al contrario, lo hicieron en base a lo que ya estaba estipulado. Pero te venden esto, ¿no? Como dice la señora Inés Alarcón, la presidenta, es una más de estas acémilas moradas que defienden tontamente esto y dicen que es para combatir el crimen organizado. Ya nos subieron el 3% del IVA. Ya trajeron a un mercenario como Eric Prince para que supuestamente capacite a los policías y dé seguridad. ¿Qué más le aprobaron a Daniel Noboa? Cerca de 8 leyes para que pueda mitigar este problema que La está extinción de dominio. destrozando. Además, pero es una ficción más. Y esto es mucho más pernicioso porque a través de esto van a poder tener toda la información. Así que a estas personas que les gusta enviar packs, tengan cuidado, tengan cuidado, tengan cuidado porque pueden utilizarse en su contra. Porque esto no está libre de nadie. Es una ley muy perniciosa para el pueblo ecuatoriano, pero como la historia misma es un péndulo y da vueltas, esta misma ley que utilizaron para dañar estructuras políticas, para perseguir a líderes políticos, no me cabe duda que va a ser utilizada para esto, les va a dar vuelta, les va a dar vuelta y esta misma ley que ahora aplauden, luego de unos años donde ya exista la democracia, van a llorar. Pero como los demócratas no utilizamos estos sistemas que ustedes hacen, nosotros vamos a tratar en base a todos los recursos legales, incluso desde la Asamblea Nacional, para que se derrogue esta ley. Así que quédense tranquilos, nosotros no tenemos su ADN, pero va a ser muy, muy feo lo que pase en este país, así que a cuidarse todos, a tener mucho resguardo de lo que envías a través de la mensajería en WhatsApp, en Messenger, en Telegram, en Signal, porque nadie está a salvo de este Bukele Novoa, ¿no? Que utiliza
los instrumentos normativos para perseguir a sus adversarios políticos ya de frente y respetando incluso la Constitución y normas básicas en el derecho ecuatoriano. La recomendación podría ser borrar todos los historiales de los chats de cada una de las personas, porque esto sí, cuando uno le lee la ley, la vuelve a leer, le risa aquello, y sobre todo a los periodistas de investigación, tenemos fuentes, tenemos personas que tratan de develar lo que está pasando en el ámbito público, los contratos amañados, entre un sinnúmero de factores. Y ahí uno se pregunta, Daniel, entonces, ¿qué nos queda? ¿Borrar los historiales y en el caso de quienes ejercemos el periodismo, ya no hacerlo? ¿O cuál sería el camino? A ver, ellos van a tener la posibilidad, como dije inicialmente, de incluso poder de una forma rápida y expedita requerir a las bases de datos de instituciones públicas, Frank. Ellos tienen la posibilidad incluso de, 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 de de que ya no exista privacidad en tus comunicaciones ni en tus llamadas telefónicas. Entonces, esto es muy pernicioso. Lo que yo le diría al pueblo ecuatoriano, volvamos otra vez a esas épocas del año en 1930, ¿no? Qué triste y qué triste regresión de derechos, donde no teníamos comunicaciones móviles, donde no teníamos esta posibilidad de acceder a información de primera data y que tengamos reuniones en plazas, de que tengamos reuniones en iglesias, donde podamos comunicarnos cara a cara, porque si no, todo lo que está almacenado en tu base telefónica va a ser utilizado por el gobierno para espiarte y vigilarte y castigarte. Entonces, nadie se libra de esto, nadie se libra de esto, señores y señoras, y lo que ustedes aplaudieron de que hay que ser más mano dura con el crimen organizado, es una más de tantas ficciones que en base a tu ignorancia están utilizando esto para luego dañarte a ti y dañar a la democracia. Al fin y al cabo, Fran, estas personas que decían que son la nueva política, que ahora va a existir consensos y diálogo, es para nada. Y lo más evidente es que a la oposición más fuerte en este país no le den la palabra en el pleno de la Asamblea Nacional. Imagínate lo que van a hacer con esto, ¿no? Volviendo un poco a lo de Rodney Rengel, insisto en ello, una persona que debería de ser en algún momento declarada como héroe o por lo menos algún reconocimiento por la investigación y la determinación para seguir develando el caso León de Troya, que develó el tema del Gran Padrino, de lo cual se expuso el caso de corrupción y vínculos con el narcotráfico más grande en la historia del Ecuador, por lo cual Guillermo Lazo tuvo que salir. Trato de sistematizar lo más posible, ya que Danilo Carrera, el cuñado de Guillermo Lazo, colocaba a ministros, tenía relaciones con la mafia albanesa que era la principal y es la principal distribuidora y comercializadora de droga en Europa, entre otros factores. Y yo te pregunto en este caso, si a Rodney Rengel no le dieron la seguridad pública y él sigue pidiendo seguridad, no solo para él, sino para su familia, entonces en esta ley, ¿qué es lo que van a hacer a la final del día? O sea, ¿va a servir un poquito para combatir al crimen organizado y a las mafias que se están apoderando de algunos territorios en el Ecuador? A ver, yo creo que, como bien cita justamente esta ley, ahora a estos espías incluso les vamos a dar a través del registro civil el tema de identidades falsas, ¿no? Va a ser tan pernicioso que a través de esta fábula de los gastos reservados van a tener un contingente económico enorme donde no están sometidos a los procesos de contratación público, donde no va a existir oferente y obviamente estos procesos luego no van a estar transparentados en el sistema de contratación pública, entonces ellos pueden hacer con nuestro dinero lo que lo que les dé la gana, ¿no? Y lo más pernicioso, como tú bien decías, que ya no va a haber transparencia al punto
de que estos documentos van a ser incinerados totalmente. Entonces, lo que aquí estamos generando es prácticamente un sistema pernicioso y autoritario donde a través de estos espías, que no vamos a saber quién diablos es, incluso pueden ser personas de dudosa procedencia, personas que tengan línea directa con el crimen organizado, pero porque el designado del señor presidente de la República le dio la confianza, la transparencia con esta cristalina acción que utilizan ellos para sacramentar todo y decir que orinan agua bendita, vamos a confiar en estas personas. Yo no tengo confianza de nadie de estas personas. Son espías que van a utilizar todo el andamiaje del Estado para, obviamente, para generar procesos como, por ejemplo, de extorsión, de chantaje. A mí no me cabe duda que con las informaciones que tenemos cada uno en nuestros móviles van a ser usados de manera perniciosa para atacarte desde lo más privado, desde tu intimidad. Entonces, una cosa era este gran policía Rodney Rengel, que en base a todos los procesos que tuvo que hacer la Policía Nacional para acceder a pinchazos de estos malos elementos de la sociedad, como son los mafiosos, como son incluso estos delincuentes de cuello blanco, pudieron hacer todo este proceso histórico que luego fue destruido porque una fiscal que está de vacaciones en Argentina y malos elementos como esta comandanta de apellido Varela le dijeron al señor alias La Guillermo Madrina. Lazo, exactamente, le dijeron que estaba inmiscuido dentro de este proceso investigativo uno de sus familiares, uno de sus familiares octogenarios que ha sido acusado de pedofilia y que no lo digo yo, sale en todo el proceso investigativo que hicieron los valientes policías del Ecuador en las escuchas del caso León de Troya. Ahí directamente Rubén Cherres, quien era prácticamente su brazo derecho, le decía que ya estaban listos esos monstruos refiriéndose a menores de edad, que luego incluso el señor Anderson Boscan en uno de sus tantos programas indicó que él tenía cerca de 12 videos donde estaban actos atroces de violación de menores de edad ocasionados o ocurridos en un departamento en Guayaquil, donde supuestamente Danilo Carrera generaba este tipo de prácticas monstruosas. Así que nadie está a salvo de esta ley de espionaje, mi querido Fran. Así contraten estos trolls como este Carlos González, que debe ser un troll pagado por el régimen, donde trata de desvirtuar lo que estamos diciendo ahora, nos dice sufridores. Es un trollcito más, es un bot, así que más bien las personas de carne y hueso debemos tener mucha precaución, muchas redes de solidaridad, porque esto se va a convertir, ya de por sí es un Medellín de los 70. Ahora con estos procesos de vigilia y castiga, va a ser una fusión entre el Medellín de los 70 y de la época hitleriana, donde te generaban crímenes tan atroces por pensar distinto a la normativa, que era prácticamente este fascismo duro y puro como fue el de Hitler, ¿no? Han sido las apreciaciones de Daniel Granja, experto en comunicación política. Y continuamos junto a Daniel Granja, experto en comunicación política. Primero preguntándote sobre el tema de Progen. ¿Qué decir al respecto? Trajeron generadores que no tenían el voltaje requerido en América Latina, sino que trajeron el voltaje europeo. Y uno se pregunta, ¿qué no pudieron hacer una reunión Zoom para verificar eso? Esto yo creo que es uno de los desfalcos más, más asquerosos que se le ha hecho al pueblo ecuatoriano, porque ellos sabían la precariedad del sistema eléctrico que por más de 8 años no ha tenido mantenimiento ni recursos para poder generar nuevos megavatios y que no existan estos apagones, pero jugaron con la inocencia del pueblo ecuatoriano, jugaron con tus ilusiones, al punto incluso ahora de que tanto
ADN y Pachacushki han bloqueado estos procesos de fiscalización que querían hacer en contra de esta empresa de papel de Progen, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de esto? Ya lo estamos viendo, que en 6 provincias existen cortes por cerca de 4 horas al día, y estos nuevos aires que existen en la Asamblea Nacional, que decía Nils Olsen, es prácticamente una estafa, como la estafa de Progen al pueblo ecuatoriano, que se ha llevado más de 100 millones de dólares al vendernos chatarra y al punto de no implementar ni un solo megavatio al sistema eléctrico nacional. Entonces aquí sí vale la pregunta, ¿quiénes son la vieja política que le hace juego a la corrupción, al crimen organizado? ¿La Revolución Ciudadana o ADN y sus vendidos de Pachacutic? Cabe ahí la reflexión para ustedes. El Estado ecuatoriano, frente a estos incumplimientos, dicen, de Progen, han decidido rescindir el contrato. Pero yo te pregunto, Daniel, ¿esto no debía haber hecho antes? Porque primero se dio un avance de 69 millones de dólares y a la fecha ya Así se ha es. dado 105 millones de dólares a Progen por esos generadores que todavía no están funcionando en el país. Y me pregunto, ¿no debían de haber hecho eso antes de declarar a la empresa como incumplida? ¿Por qué hacerlo recién ahora? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es negligencia, incompetencia o ya parece ser que esto es a propósito, Daniel? Esto es corrupción. Esto es corrupción. Incluso al asambleísta de oposición, Lenín Barreto, le tachaban de loquito, de que está mintiendo, cuando él, yo recuerdo claramente, desde el año pasado ya viene denunciando estos actos de corrupción, por decirlo menos, del régimen de Daniel Noboa en contra del pueblo ecuatoriano. Vamos un poquito con la cronología, si me permites mencionar un tuit Claro. que evidencia muy bien lo que han hecho en el tema de Progen, y lo publicó el asambleísta Lenín Barreto de la provincia de Manabí, si te parece, Frank. Adelante. Aquí, a ver, el asambleísta va mencionando esta cronología del delito de la contratación de Progen para generación eléctrica. El primer punto que él indica en este desfalco millonario al pueblo ecuatoriano es la investigación inicial. Y él dice así: en mayo, funcionarios visitaron las bodegas e instalaciones de Progen, a pesar de que la empresa no es fabricante ni tenía experiencia en el montaje de plantas. Punto número 2. Declaratoria de emergencia y contratación. En junio se declara la emergencia y se inicia el proceso de contratación, aún sabiendo que Progen no cumple con los requisitos básicos. 3. Adjudicación cuestionable. Sorprendentemente, Progen por supuestamente ofrecer mejor plazo y precios, sin considerar que las unidades propuestas no estaban disponibles, eran usadas, tenían entre 9 y 15 años de antigüedad y carecían de garantía y soporte del fabricante de motores, que es el componente principal de la generación. Punto número 4. Expansión del contrato a nuevas plantas. Punto número 4. Expansión del contrato a nuevas plantas. Se buscó adjudicar a Progen las centrales Santa Elena con 28 megavatios y Esmeraldas 3 con 100 megavatios, para alcanzar un total de 278 megavatios. Sin embargo, Progen solicitó una prórroga de 6 meses para adaptar y reconstruir los motores, retrasando la adjudicación final. Punto número 5. Cambio en especificaciones técnicas. Las bases de contrataciones fueron modificadas para adaptarse a las necesidades y posibilidades de Progen, no del pueblo No ecuatoriano, del Ecuador. com- comprometiendo el cumplimiento de los estándares técnicos originales. Punto número 6. Ya mismo termino, Fran, pero esto me No, parece adelante. que muestra lo que ha sido este desfalco. Alteración en la información técnica. Progen modificó la información presentada en la manifestación de interés, indicando que sus motores eran de la marca EMD, modelo 20645, cuando inicialmente no se especificó tal detalle. Punto número 7. Retrasos en contratos de Salitral. Los contratos se firmaron el 2 de agosto del 2024
y el plazo ofrecido requería un embarque inmediato de los equipos. Sin embargo, hubo demoras en la entrega de pólizas e inspección en bodega. ¿Dónde están los funcionarios del Nuevo Ecuador? Punto número 8. Prórrogas injustificadas. La prórroga solicitada por Progen en octubre, alegando un paro de trabajadores y un huracán en Estados Unidos, es cuestionable, pues estos eventos ocurrieron hace más de 2 meses después de haber iniciado el proceso contractual. Punto número 9. Funcionarios involucrados. Esto es importante. No solo está implicado SELEC, liderada por Calero, quien delegó a funcionarios de menor rango, como el exgerente de Electroguayas y el actual gerente de Termo Pichincha, para firmar contratos. También están implicados funcionarios del Ministerio de Electricidad que avalaron decisiones de la Gerencia General de SELEC. De frente. Crimen organizado dentro de SELEC. Conclusión. Estas contrataciones reflejan actos de corrupción y negligencia, permitiendo decisiones que hoy le cuestan al país, perdón. Los responsables, quienes afirman tener conocimiento en generación eléctrica por sus títulos académicos, han llevado a una crisis en el sector energético nacional. Contraloría, Fiscalía, ¿están ahí? Creo que esto ya pudimos graficar todo el proceso de crimen y corrupción que se ha dado desde las altas esferas ecuatorianas y que luego podría ocasionar una vez más que volvamos a los apagones. Ojalá no pase, mi querido Frank. Dependemos de Diosito, porque ahora dependemos de él, de algo metafísico o de las lluvias de San Pedro, que sople fuerte para que existan lluvias en el Nuevo Ecuador y que no volvamos a esa etapa de oscuridad en nivel de el tema de electricidad, pero ya vivimos una oscuridad en términos de democracia y de persecución y de irse en contra de todo lo que parece algo de razonamiento en este Nuevo Ecuador, ¿no? Más oscuridad que luces en torno también al tema eléctrico que se está viviendo actualmente. Hay un, hay uno de los primeros puntos que habías manifestado y lo recordaba. Progen no tiene la experiencia en torno al tema de generadores eléctricos. Y de hecho, recordaba una investigación en la que se aseguraba que Progen era una subsidiaria de otra empresa que era que estaba en paraísos fiscales. Entonces uno decía que podría malir sal en esta contratación. Pues bueno, ya lo estamos viendo, ya lo estamos palpando. Pero yo te pregunto, Daniel, estos responsables no debían de haberse dado cuenta tan siquiera los primeros embarques de los generadores estuvieron con el voltaje adecuado, 60 hercios, pero los siguientes no lo estuvieron, estuvieron con el voltaje europeo y ahí uno se pregunta qué fue lo que pasó y por qué el Ecuador no se dio cuenta antes. O es que, insisto en ello, negligencia, incompetencia o qué es lo que está pasando. Es un escándalo, es un símbolo de cinismo institucional, de cómo la corrupción continúa drenando los recursos públicos bajo el mandato de la urgencia. ¿Te acuerdas, Frank? Claro, Estos contratos se dieron en base a un tema de urgencia, lo que comenzó como una promesa ta- de tan, ur- solución a la tan crisis. urgente, tan urgente que ya estamos en junio y todavía no han sido instalados. O sea, tenían que ser Qué instalados en increíble. noviembre o diciembre, noviembre y No, diciembre. es increíble, ¿no? Porque lo que comenzó como una promesa de solución a la crisis energética terminó revelando de cuerpo entero una cadena de responsabilidades, de negligencias técnicas y de favores políticos. Lo cual nos podría llevar a una pérdida millonaria. Y a propósito de la pérdida millonaria, dentro del contrato se asegura que que están los tratados bilaterales de inversión y que por eso Progen nos podría estar demandando al país Ecuador por haber, por haber rescindido el contrato de manera unilateral. ¿Qué decir al respecto? ¿Quién sería el responsable? Y esto te pregunto porque Daniel Noboa ya nos había preguntado si es que nosotros queríamos el arbitraje internacional en el país. Sin embargo, la mayoría del pueblo ecuatoriano, más del 60%, le dijimos que no. Pero aún así,
parece ser que incluyeron estas cláusulas de arbitraje internacional que nos podrían llevar a los tribunales como el CIADI. Y yo te pregunto, Daniel, no es que hayamos tenido una buena experiencia, más de 3.000 millones de dólares hemos perdido. O sea, Ecuador ha sido especialista en perder Lo los hemos perdido. arbitrajes internacionales. Todas. A duras penas 60 o 90 millones creo que hemos ganado. De 3.000 millones, insisto en ello, 3.000 millones. ¿Qué podemos No decir es, al respecto? es, es que es fabuloso, te juro, Fran. Nosotros nos reímos, pero no porque esto nos cause gracia, nos reímos para no llorar. Porque Exactamente. realmente todo esto es un sistema de corrupción institucional donde se protegen incluso a las personas que estuvieron detrás. O si no, ¿por qué los sacros asambleístas de ADN no posibilitan que existan procesos de fiscalización a los contratos de Progen y ATM? ¿Qué guardan? ¿Qué esconden? Tal vez esconden un Luque, tal vez esconden una Inés Manzano, o tal vez esconden un Félix Wong, el Félix Wong de la suerte, ¿no? Porque para haber entregado más de 100 millones de dólares y que no exista un solo megavatio de energía al pueblo ecuatoriano, y al contrario, nos hayan vendido al contrario, entonces ellos vieron acá el negocio de sus vidas, ¿no? El Wong de la suerte, parafraseando a John Briel, ese gran artista ecuatoriano. Y como tú bien decías, a nivel internacional hemos ganado muy poco. Yo te diría que incluso hemos perdido la gran cantidad de juicios a nivel internacional. Y obviamente esta empresa ya nos va a contrademandar porque como cité en el tuit mismo del asambleísta, prácticamente ellos ponían las cláusulas, no el Estado ecuatoriano. Entonces, esta es una sin razón. Prácticamente le estamos dando todas las facilidades para que una empresa offshore de papel nos time y luego en arbitraje internacional nos vuelva a estafar, pero esto con toda la posibilidad y con toda la permeabilidad de los asambleístas de Daniel Noboa y por parte del propio presidente de la República, ¿no? Sin duda alguna, sería algo ya paradójico. Hablaba hace poco con un experto en la materia y decía, bueno, primero no estoy de acuerdo en que la empresa nos haya estafado, pero es verdad, pues a la final nuestras experiencias en el CIADI y en los demás arbitrajes internacionales nos ha dado para perder y en este caso sí sería la cereza del pastel porque Ecuador tiene todas las de ganar. En lo último, tan solo por el tema del voltaje, que no es de Latinoamérica, sino es de Europa. Pero conociendo a los procuradores que hemos tenido, ¿cómo no recordar a Íñigo Salvador? Lo tengo en la mente por todo lo que nos hizo perder como país. Y si en esta ocasión vuelve a pasar lo mismo, ya sería simplemente la cereza del pastel. Para seguir avanzando, bueno, Progen ya sabemos, 104 millones de dólares que ya les hemos dado, de cerca de 150 millones que es el contrato, para 150 megavatios que nos iba a dar estos generadores de energía eléctrica. Eso ya no va a estar dentro del sistema interconectado nacional. No creo que estuvo nunca, ni siquiera 40 o 50, creo que llegaron a lo máximo. Y el déficit sigue siendo alto. A duras penas tenemos los 300 megas de las tres barcazas. Dicho sea de paso, la primera de muy dudosa contratación a dedo. La Contraloría dijo que iba a tener resultados de la auditoría hace 8 meses, dijo que iba a ser en 6 meses. Bueno, ya ha pasado el tiempo. Sabemos que Río Frío no creo que se vaya a exponer tanto. Espero equivocarme realmente, ojalá. Espero equivocarme, pero hasta el día de hoy no se da una luz de esa primera barcaza. En todo caso, con todo esto, primero hablemos de los apagones en las 6 provincias. Ya habido esto, será un preámbulo de lo que podría venir durante el estiaje. Ahora veamos con qué excusas salen, ¿no? Porque ya quemaron la excusa de que prácticamente los correístas estaban tomando
las reservas de agua en las hidroeléctricas y sacando en balde. Se les cayó esa excusa, se les cayó este tema de abrir las compuertas, ¿no? Para que se recuerden ustedes, amigos que nos están viendo. Ya se les cayó la segunda excusa de que una zarigüeya correísta hizo estos boicots para que existan apagones, ¿no? Entonces, ahora veamos con qué brillante excusa nos van a salir, ¿no? Yo recuerdo incluso que la ministra Inés Manzano, en una entrevista que le hicieron el otro año, Y te escuchaba de Inés Manzano. ¿Qué te parece si más bien la escuchamos y después comentamos precisamente lo que dijo la ministra Inés Manzano, de que durante su gobierno habían generado más energía eléctrica que durante el gobierno de la Revolución Ciudadana? Incluso Milton qué, Pérez se sorprendió porque dijo, qué pero loco. si el correísmo hizo 1500 megavatios de Coca-Cola Sinclair, 400 de Desintagua, y así podemos seguir abordando. ¿No me creen o no nos creen? Vamos a escuchar a continuación. Cuando yo digo de los gobiernos pasados, porque yo tengo que hacer una comparación y poderle mostrar al país, tenemos un plan maestro de electricidad que es desde el 2023 al 2032, que tenemos que actualizarlo. ¿Por qué? Porque nunca se cumplió, sobre todo en el gobierno pasado, que es el que lo envía. Si yo hago una comparación de lo que nosotros hemos gestionado hasta el día de hoy, que son 410 megavatios en 10 meses, y yo comparo con, por ejemplo, el gobierno de Lazo, nosotros tenemos 7 veces más que en 2 años que él estuvo. Pero no, pero déjeme comparar con Correa. Correa fueron 300 megavatios que él aportó, nosotros con 410 en 10 meses. 300 megavatios aportó Correa. Correa, sí. ¿Cuánto tiempo? En 10 años. Correa hizo Coca-Cola Sinclair, 1500, hizo el descentralizado a 400, hizo descentralizaba. El Correa también dejó paralizado No, yo sé, Soachi y Pilatón. Correa construyó centrales por casi 3000 megavatios. De las que están en operación. Estamos hablando de que me estás diciendo cuántos megavatios yo he hecho y gestionado en 10 meses. 410. ¿Cuántos megavatios gestionó él? Real, que los pudimos utilizar en 10 años, son 300. Entonces, tú vas comparando y al final del día, nosotros lo que hemos hecho es en 10 meses, 410. Pero ya entran, hay un primer... ¿Dónde están los 410, ministra? Bueno, hay en las repotenciaciones que tenemos. El plan de 341 tiene 100 megavatios de la turbina, no tiene más. No, ha llegado uno más. Hoy tienes que ver el global, tienes que ver la recuperación de las térmicas. Ajá, okay. Exactamente. Más las que la barcaza, que son los 100 megavatios, y de ahí van a entrar algunos en noviembre y van a entrar en diciembre. Hicimos más que durante el gobierno de la Revolución Ciudadana, dijo Inés Manzano. 410 megavatios versus 300, aseguró en una entrevista con Milton Pérez, 300 del RSX. Primero, ¿qué decir al respecto, Daniel? Inesita vive en el país de Danielito, ¿no? O sea, es una ignorancia total, es reírse en la cara del pueblo ecuatoriano, es mentir, porque la única política que tienen estas personas es burlarse con así vehementemente de la ingenuidad del pueblo ecuatoriano, cuando los hechos son otros, ¿no? Que incluso el propio periodista Milton Pérez, que es una persona totalmente adherente al pensamiento de Inés Manzano, de Daniel Noboa, de Guillermo Lazo, le hace una aclaración y le para en seco, ¿no? O sea, a ese nivel de caricaturas tenemos de ministros que mienten permanentemente y no dicen la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que prácticamente se destinó para que en la época de la Revolución Ciudadana exista la mayor cantidad de inversión pública, que era cerca de 11.000 millones de dólares, para que exista fase de generación con el objetivo de garantizar el abastecimiento y cambiar el tema de la matriz energética del país, mi querido Frank. Y esto obviamente nos daba soberanía y mejoraba los sistemas de generación, transmisión y distribución de energía, ¿no? Entonces, esa tontería que dice Inés Manzano se cae de cajón, porque en realidad la Revolución Ciudadana, en el periodo donde estuvieron, donde administraron el Estado, aumentaron la capacidad de instalación de generación de energía por cerca de 4.156 megavatios mediante la construcción
de 14 proyectos hidroeléctricos, 9 de ellos ejecutados de forma simultánea desde el año 2011 y 9 centrales térmicas modernas y eficientes, junto con la construcción del primer parque eólico que está en Loja, lo cual en general ya nos deja entrever cuál fue la gestión de la Revolución Ciudadana y cuál es la gestión de Inés Manzano, ¿no? Entonces, nosotros nos reímos de la incapacidad de estas personas porque son fácilmente estos hechos, entre comillas, hechos, se caen de cajón porque son ficciones y son mentiras, ¿no? Así que a informarse con la verdad y a seguir permanentemente este programa donde sí decimos verdades monumentales y no falsedades al punto de que el periodista de Teleamazonas tuvo que ridiculizar a la portavoz del gobierno de Daniel Noboa en el sector eléctrico, como es Inés Manzano. Sin duda alguna, ese momento fue monumental en la escala de la ignorancia, digo yo, porque, bueno, decir que hizo más que Lazo, le comprendo, porque Lazo hizo poco o nada. Nada, en realidad, a duras penas instaló un poste de luz allá en la ciudad de Otavalo, en la provincia de Imbabura. ¿Cómo olvidar ese momento épico en la coyuntura política nacional? Y claro, la Revolución Ciudadana prácticamente duplicó la capacidad de generación de energía eléctrica durante los 10 años, de 2007 al 2017, y dejó algunos proyectos que ya estaban en marcha. Por ejemplo, Toachi Pilatón en un 90%, que nos iba a aportar cerca, hasta ese entonces, 210 megavatios. También, cómo olvidar el primer proyecto eólico en Loja, con cerca de 17 megavatios de generación, que hasta la fecha ha dado, si la memoria no me se esquiva, 700 gigavatios desde que se creó, desde ese entonces. Pero bueno, quedará para la anécdota. Y aquí queda también el tema, y vamos por partes. Vamos primero con Manzano, ya que la abordamos. Con este nivel de conocimiento de la señora Inés Manzano, dicho sea de paso, hermana de Bernardo Manzano, recordarán por el caso El Gran Padrino, León de Troya, y lo de que hemos abordado en algunas entregas en el programa. ¿Esa está capacitada para seguir a cargo de esta institución? Y te pregunto porque antes era ministra encargada, pero ahora ya es ministra, ya con todas las aristas del caso. ¿En qué manos estamos? Me pregunto. Estamos en las peores manos, estamos en manos de personas, como tú bien citabas, que a través de su lazo familiar tendrían vínculos con el crimen organizado, como lo reveló el caso León de Troya, que ellos pusieron a su hermano Bernardo Manzano para que esté al frente de un ministerio muy importante del Ecuador, y este señor prácticamente hizo barbaridades al punto de que se posibilite y se institucionalice que se infecten los productos en los puertos porque este hombre quitó la verificación en estos lugares, ¿no? Así que un aplauso más para ti. Un aplauso más para ti, Inés. Esto es parte de tu legado familiar, es parte de todo lo que han destruido estas personas que en base a su ignorancia, y yo no tengo ninguna duda, oscuros vínculos con determinados actores por el margen, al margen de la institución, están destruyendo nuestro país y están dejándonos totalmente en soletas y ahora con apagones, ¿no? No tiene esta señora además credenciales de manejar el tema energético, Fran, porque yo recuerdo que ella es abogada ambientalista en alguna rama distinta al tema energético. Entonces, Ambientalista, pero no verde. Medio extraño es la denominación de ella. es rarísimo porque estamos en base a ella y cuando ya tenía entrevistas, obviamente con gente que no le iba a adular, que no iba a hacer una alfombra rojas, esta persona se hacía bolas, ¿no? Incluso ya con el propio Milton Pérez, o sea, no tuvo la capacidad argumentativa como para afirmar que su gobierno ha hecho gestiones en el tema eléctrico, porque no lo han hecho. Entonces, es una tonta útil más del gobierno
que muy pronto deberá ser auditada cuando exista la democracia en este país y obviamente que debe esa ser enjuiciada políticamente, porque han jugado con la inocencia del pueblo ecuatoriano, porque han sido estos contratos dados a dedo a una empresa fantasma, a una empresa que nos vendió chatarra y que además se embolsicaron más de 100 millones de dólares y no hay un solo megavatio, no hay una sola obra gestionada por estas personas, mientras ellos están felices de la vida, ¿no? Felices de la vida. Caminando por Mocolí, caminando por San Borondón, caminando por estos lugares exóticos, hermosos, donde estas personas no tienen cortes de apagones, porque ellos sí pueden ponerse sus propios generadores eléctricos, pero mientras tanto el pueblo ecuatoriano está con una velita pidiéndole a Dios que no existan apagones, porque ya lo hemos dicho en otros programas, que cerca de 7.500 millones de dólares provocaron esta ineficiencia de la señora Manzano, del señor Luque y Goncalves, creo que también estaba dentro de este proceso, Frank, que hubo cerca de 250.000 desempleados provocados por esta ineficiencia del Estado, por estos energúmenos, porque ese es el calificativo que se debe dar a estas personas, a estos sociópatas que no les interesa el bienestar del pueblo ecuatoriano, solamente la corrupción y la impunidad. El plan maestro de electricidad, manifestó Inés Manzano. Ella dijo que estuvo heredado, pero sin embargo fueron ellos mismos los que firmaron el plan maestro de electricidad en el año 2023, en el año 2024, pero no lo ratificaron en el año 2024, pero no se ha logrado ejecutar. Ahí hay algunos proyectos, hay el proyecto Santiago, hay algunos proyectos que se habían planificado desde la época de la Revolución Ciudadana, pero que ninguno tiene alguna luz para poder ser construido. ¿Tú crees que esto sea a propósito o será que en realidad no existe el dinero suficiente para hacer estos proyectos tan necesarios para el país? Es a propósito, son crisis inducidas para traer estas barcazas, para traer estos generadores TEMU llamados Progen y obviamente tener unos negociados opacos de espalda al pueblo ecuatoriano y obviamente con esto estamos cayendo en las peores manos, ¿no? Porque estamos cayendo en manos de personas que no tienen idea de cómo se gestiona todo el sistema eléctrico ecuatoriano. Recuerden ustedes que hace unos años atrás exportábamos energía a Colombia. Ahora necesitamos importar la mayor cantidad de energía a través de estas barcazas, a través de todas estas empresas fantasmas que ya lo vemos, no ha generado ni un solo megavatio y que solamente sirven para los negociados. Entonces, esa vieja época de los 80 han vuelto con mayor fuerza, porque estas personas no tienen incluso la estatura moral, son una desfachatez de funcionarios públicos que parece que aquí no ha pasado absolutamente nada, ¿no? Caminan libres por la calle, ¿Cuál mientras sería tanto el el pueblo fin? ecuatoriano, ¿Cuál el sería el fin es fin? el fin es privatizarlo todo, Frank. Es privatizarlo y vender a precio de gallina enferma a entes privados para que se hagan del negocio y obviamente a través de ellos poder colocar la tarifa energética al precio que se les dé la gana en este nuevo Ecuador. Es lo que han hecho incluso, ya vemos con el tema del registro civil, donde no hay turnos y ahora volvieron los tramitadores y los tramitadores para que tú puedas obtener el tema de tu cédula, como es el registro civil, o acá el tema del tema de la entrega de las licencias a través de la Agencia Nacional de Tránsito, también reciben grandes cantidades de dinero para que tú puedas tener algo tan básico en la vida cotidiana del pueblo ecuatoriano como es tu licencia de conducir y tu cédula. Entonces, esto es un gran negocio, ¿no es cierto? Esto es un gran negocio, destrozar los servicios públicos para que las mafias entren y se enriquezcan
y te tienen a ti atontado diciéndote que todo esto es culpa del correísmo, que todo es culpa de la revolución ciudadana, cuando en realidad ya estamos viviendo, ya lo estamos viviendo, no estamos imaginando. Estamos viviendo en carne propia lo que ha conllevado estos años de descorreización, que es prácticamente que las mafias se tomen otra vez el Estado y puedan colocar los precios que se les dé la gana. Y obviamente a ti te vean la cara una vez más por haber votado por cartones y por ficciones que están destrozándote en tu propio rostro, que es lo más triste, ¿no? El pobre votando por el rico, cuando en realidad el rico jamás le va a importar lo que te importe a ti, o que te pase a ti, perdón, y únicamente ellos enriquecen sus bolsillos en base a esto, ¿no? El déficit, sin duda alguna, va a ser grande. Hay algunos expertos que vaticinan que podría ser de hasta mayor a 1500 megavatios lo que vamos a necesitar, ya que a duras penas se ha logrado incorporar poco más, poco menos de 500 megavatios en estos últimos años. Y no incorporar como generación nueva. Ahí sí quiero decirlo fuerte y claro, porque en realidad lo que dijo Manzano es verdad. Se recuperó del parque termoeléctrico, pero eso ya lo teníamos, no es que sea generación nueva. Y ahí lastimosamente la SENACE no está siendo un poco más clara de cuánto mismo tenemos del parque termoeléctrico, por ejemplo. Los últimos datos que yo tenía a la mano es que el 50% estaba operativo. El 50% de la capacidad del parque termoeléctrico estaba operativo. Pero este dato es del año pasado. Actualmente no se sabe, no se puede acceder a esa información. Hay un hermetismo brutal y les comprendo porque a la final incluso hicieron hasta canibalismo, Daniel, algunos de algunas plantas termoeléctricas. Cogieron lo que funcionaba de la una y le pusieron en la otra. Nada más le limpiaron y le pintaron. Y bueno, el tema también, Daniel, pongámosle que sean 1500 megavatios el déficit del país. Poco más de 450 megavatios nos va a dar Colombia sí o sí, gracias a esa línea de transmisión eléctrica que hizo la Revolución Ciudadana. Hay que decirlo, sin esa línea nosotros no podríamos importar ni exportar energía eléctrica. Probablemente vayamos a tener 1000 megavatios de, de deficiencia, de déficit. Hay algunos que dicen que van a ser 500. Yo discrepo con los que dicen 500. Yo creo que le están apaciguando el tema, están tratando de apagar el incendio, pero después se van a dar cuenta de lo grande que es. Frente a esto, se puede vaticinar nuevamente unas 6, 10, 12 o hasta 14 horas, o como pasó con el Cantón Naranjal, que tuvo 37 horas de cortes de Cierto. energía eléctrica. Qué terrible, Fran. Y nosotros no somos aves de mal agüero, únicamente somos periodistas que en base a lo que ha ocurrido en el pasado, nosotros tratamos de interpretar la realidad y de ponerte de manifiesto lo que va a ocurrir, porque como bien decía Fran, ya hubo especialistas energéticos que le decían a Daniel Noboa que debe generar, incorporar nuevos megavatios a la capacidad ya deteriorada en sí de nuestro sistema eléctrico, pero esta persona no ha hecho nada por cerca de más del año que ha estado en el gobierno y yo también creo que va a existir apagones de una gran cantidad de horas, ¿no es cierto? O sea, va a ser terrible lo que va a ocasionar esto en el pueblo ecuatoriano. Va a haber un déficit enorme que no va a poder ser ocupado por la cantidad de energía que nos provea Colombia y vamos a volver a los apagones, vamos a volver a esa política del sálvese quien pueda, vamos a volver a tener que rezar y orar para que los apagones no nos encuentren en los horarios, por ejemplo, de la mañana, donde tú tienes que hacer tu desayuno, donde tú tienes que enviar a tus hijos a las escuelas o a los colegios, y peor aún, ¿no?
que incluso yo recuerdo que habían instituciones públicas que no tenían la posibilidad de tener lo que hemos ahora, lo que padecemos, ¿no? De tener ahí una pequeña central para que le provea energía, y esos dependían de eso. Entonces estamos en las peores manos, ¿no es cierto? Estamos en manos de personas que están destruyendo el país, que nos están estresando, estresando, yo creo que esa es la palabra, contra la realidad. Y la realidad te dice que ellos debían hacer mantenimiento, incorporar nueva generación, pero no lo hicieron. Al contrario, se farriaron estos recursos públicos en empresas opacas que yo estoy seguro tienen conexiones con funcionarios de altos funcionarios de gobierno, pero va a ser triste lo que ocurra en este país, Fran. Yo, al igual que tú, creo que va a haber apagones y esto va a provocar que miles de trabajadores sean despedidos, que niños que utilizan la tecnología para hacer trabajos o para hacer deberes no tengan estas posibilidades. Y con esto es un retraso brutal en cuanto a educación, a productividad, incluso al Cuando yo buen digo de los vivir que tú gobiernos, deberías tener, pero vamos a ver si todavía tienen el desparpajo estas personas de colocar en sus ventanas estos cartoncitos de Novoa, pese a lo que va a ocurrir en el futuro, que va a ser muy desolador. Sin duda alguna va a haber apagones, sin duda alguna va a haber algunos despidos, sin duda alguna va a haber más desolación en medio de todo este caos, violencia. Siempre lo digo, no soy creyente, pero parece que nos hubiese caído las 7 plagas en todo el sentido. Tenemos crisis de inseguridad, crisis de energía eléctrica, crisis en la refinería de Esmeraldas. Eso también nos va a afectar a algunas plantas termoeléctricas porque de dónde creen que tienen el combustible y algunos derivados que utilizan las plantas termoeléctricas como el gas, como el fuel oil y como la misma, el mismo diésel. En fin, parece ser que poco nada, y concuerdo contigo, Daniel, no le interesa al nuevo Ecuador de Daniel Noboa. Es que le interesa viajar, pues. A él le interesa estar ahí en Miami, creo que ha sido su lugar preferido de destino. Si la memoria no me se esquiva, 30% de las ocasiones ha viajado allá, así que él se siente como en casa. Antes de finalizar con este tema, ¿cuál sería la verdad monumental de Progen y de esta, al parecer, estafa que nos hizo la empresa y también, al parecer, negligencia por parte de las autoridades ecuatorianas para por lo menos ir a verificar, aunque sea con una llamada, quizás por Zoom, verificar que sea el voltaje que necesitábamos en los generadores que nos proveyó Progen? Daniel. A ver, yo creo que esto no es solo un escándalo de ineficiencia, al contrario, yo creo que es una corrupción institucionalizada con actores políticos determinados y actores financieros que se han beneficiado descaradamente del dolor del pueblo ecuatoriano. Mientras había crisis energética y apagones, se desviaron más de 100 millones de dólares para esta empresa fantasma que entregó basura y aún así recibió el 100% de pago y no hemos tenido ni un solo megavatio incorporado al sistema eléctrico nacional. Es una espiral de violencia, de miedo y ahora de apagones que se va a venir en los próximos meses al pueblo ecuatoriano. Ojalá que esto sea ya un golpe para que nos permita levantarnos y nos permita incluso ya tener el ahínco y la fuerza y la voluntad para no volver a votar por los verdugos de nuestro pueblo ecuatoriano y nos permita recapacitar y reflexionar en torno a lo que es prácticamente lo que deberíamos tener en una sociedad normal, que es suplido los servicios de luz, suplido los servicios de agua, que exista paz, que nosotros podamos
enviar a nuestros hijos a las escuelas y que no tengamos que tener el Padre Nuestro en la boca, porque una bala perdida puede cegar la vida de nuestros seres queridos, que al fin y al cabo podamos tener un futuro. Pero si estamos en estas manos, lo dudo que lo vamos a tener, Frank. La duda es compartida. Y han sido las apreciaciones de Daniel Granja, experto en comunicación política, a quien, como siempre, agradezco por haber estado en el espacio, seguros de contar con tu participación en futuros análisis, diálogos y debates de la coyuntura nacional. A ti, Frank, muy pronto nos volveremos a ver. Te agradezco mucho y un abrazo. Cuídate.